Hola a todos, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Mi nombre es Martín Pitón y estamos empezando un nuevo episodio de Micromundos. Este episodio lleva por título El sabor del encuentro y tiene que ver justamente con dos cuestiones. Primero es el reencuentro entre nosotros, entre ustedes y yo. Estuve ausente unas 3 semanas porque tuve distintos viajes y no pude verdaderamente meterme a hacer el episodio como a mí me gustaría, con lo cual preferí directamente no hacerlo. Estuve en un viaje un poco largo de unos 20 días en los Estados Unidos, estuve con cuestiones de trabajo, una serie de factores que me impidieron estar con ustedes todas las semanas como lo veníamos haciendo, pero por el momento vamos a retomar nuestros encuentros semanales. Así que esa es la primera razón de por qué el sabor del encuentro. Y después, obviamente, tiene una gran carga de ironía, porque en ocasión de festejarse el centenario de la fundación de YPF y que el kirchnerismo festeje el 10º aniversario de la reestatización de YPF, se encontraron luego de 94 días sin hablar, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Y por supuesto, la frase que más impactó es cuando Cristina lo manda al presidente a usar la lapicera. Prácticamente un clásico ya es la lapicera. De eso va a tratar gran parte del episodio de hoy, de la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, para tratar incluso de analizar algo más en profundidad, tomando como base lo que sucedió en Tecnópolis. Mi nombre es Martín Pitón. Este podcast se llama Micromundos. Nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify o Apple Podcast. Me pueden seguir en las redes sociales en @MartínPitón en Twitter, por ejemplo. Allí me encuentran y podemos justamente hablar de todos estos temas. Empezamos así. Después de 94 días sin hablarse, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente de la Nación, y Alberto Fernández, presidente de la Nación, se encontraron en la celebración de los 100 años de la fundación de YPF y también, aprovechando la fecha, en la conmemoración y celebración de los 10 años de la reestatización o renacionalización de la misma empresa. El lugar elegido fue Tecnópolis y obviamente las expectativas estaban puestas no tanto en la celebración de la petrolera, sino en cómo iban a reaccionar, en cómo se iban a relacionar los dos principales socios de la alianza gobernante. Y vimos lo que, un poco se esperaba. Por otra parte, lo que hemos visto fue a una Cristina Fernández de Kirchner que le ordenó al presidente que utilizara la lapicera. Prácticamente un clásico, Ya es la segunda vez que le habla de la lapicera. Cristina Fernández de Kirchner, tomando la centralidad del acto, le ordenaba al presidente de la Nación, su subordinado, lo siguiente. Te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera. Yo lo que te pido es que la uses. La uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla, que no significa ni pelearse, ni nada, pero significa que es necesario y que la sociedad sepa además el esfuerzo que tenemos que hacer y que tienen que hacer, porque les ha dado mucho la Argentina a muchísima gente, o no a tanta, en realidad, no a tanta. A ver, con esto que acabamos de escuchar, Cristina Fernández de Kirchner una vez más le dejó en claro a Alberto Fernández que ella es la que manda, que ella es la dueña de los votos y que ella es la dueña del poder, que él tiene la banda, que él tiene la legalidad, la legitimación, pero la que tiene el poder real es ella. Esto es una primera conclusión obvia, que es algo que viene desde hace mucho tiempo. Es cierto, y dicen que en la Casa Rosada respiraron aliviados, que la situación de distanciamiento y el conflicto no se ha profundizado, que ha quedado igual, que el gobierno
y los aliados de Alberto Fernández no se encontraron con nada nuevo, no se encontraron con una profundización del conflicto. Para mí, eso es una mala noticia. ¿Por qué es una mala noticia? Y es una mala noticia porque la situación en que está el país, que las cosas sigan como están, significa que hay una parálisis en el gobierno, porque hay un status quo de parálisis justamente entre los socios de la alianza gobernante. Cristina Fernández de Kirchner dejó claro una vez más que la que manda es ella y no es el presidente de la nación, porque quien le dice a otro tenés que hacer tal o cual cosa es el que da las órdenes. Y el que da las órdenes, en una relación de dos, por lo general está por encima del ordenado, del subalterno. Y esto es lo que Cristina Fernández de Kirchner ha dejado perfectamente en claro, más allá de los gestos, de tomar la centralidad del acto, de mostrarse aburrida cuando Alberto Fernández hablaba, ¿no? Y también hemos visto, y esto no lo digo peyorativamente, la genuflexión de Alberto Fernández, ese intento, ¿no?, por agradar a quien es la jefa, a quien lo manda. Con esto no estoy diciendo que Alberto Fernández sea un títere, sea un pelele, no, para nada, pero lo que sí digo es que acá hay claramente una relación de poder que no está en paridad de condiciones. Acá hay alguien que manda y acá hay alguien que se supone que debe obedecer. Y en este intento por agradar, Alberto Fernández, el presidente de la nación, el subordinado, decía esto. No soy de los que les gusta volver al pasado. Siempre repito esa frase de las cantatas de los Puentes Amarillos de Luis Alberto Spinetta, que dice: no vengan, no, yo me río porque sé que esta vena hippie mía a Cristina no le gusta, pero alguno de ustedes tendrá esa misma vena conmigo, así que la realidad es que dice Luis Alberto en ese verso, no me vengan con que todo tiempo pasado es mejor. Mañana. A ver, entonces lo que tenemos acá, y permítanme 2 minutos, no me quiero poner en profesor de ciencias políticas, pero lo que estamos viendo, y que creo que es parte de los problemas que tiene la Argentina, más allá de la inflación, de la falta de equipo, de la falta de un programa para luchar contra la inflación y desempleo, lo que estamos viendo es que tenemos una situación contra natura. Tenemos un diseño político que va en contra del diseño político de la Constitución. A ver, ¿qué significa esto? La Argentina es un país recontrapresidencialista y este presidencialismo aumentó luego de la reforma de 1994. El presidente en la Argentina es prácticamente un rey y tiene muy pocas limitaciones. No, hemos visto que es cierto que tiene una limitación del Congreso y también hemos visto en el último tiempo una fuerte limitación por parte de la Corte Suprema. No es casualidad que el kirchnerismo quiera diluir la Corte Suprema, ¿no?, con 25 miembros y hacer un disparate. No es casualidad que Cristina Fernández ataque permanentemente a la Corte, porque justamente la Corte pone límites. Y aquí lo que estamos viendo también, y por qué digo que es contra natura, es que el presidente no es el que tiene el poder. Quien tiene el poder es la vicepresidente, que no es el presidente. Y eso en la Argentina nunca había ocurrido. Mejor dicho, ocurrió con Fernando de la Rúa y terminó la alianza como terminó. Mauricio Macri entendió el problema, me parece a mí, de las pocas cosas que creo yo que hizo bien Macri, y rápidamente se puso como líder indiscutido de la coalición. Digamos, no compartió el poder. Se dio cuenta rápidamente que no podía haber en el diseño institucional de la Argentina un gobierno de alianza. Y entonces, si bien había una alianza gobernante y hubo chisporroteos, nadie dudaba que el liderazgo lo ejercía Mauricio Macri, con todas las críticas que esto pueda traer, pero Macri entendió eso. Alberto Fernández no lo entendió eso. Ahora, ¿qué pasaría si el presidente utilizara la lapicera? ¿No? Porque, digamos, hay una cosa aquí media contradictoria, porque Cristina Fernández le ordena utilizar la lapicera, digamos, resaltando, ¿no?, su condición de subordinado. Pero ¿qué pasa si el subordinado, ¿no?, utilizara efectivamente la lapicera como se supone que lo debería hacer? Y aquí entraremos en un conflicto impresionante. Entraremos en un conflicto prácticamente institucional.
A mí me parece que esto es sumamente complicado, no por, por el chisme, sino es porque tenés un gobierno que está completamente paralizado o prácticamente paralizado. Y está paralizado porque el reparto de poder no termina de estar claro, porque también es cierto que Alberto Fernández trata de despegarse como puede, de salirse de ese rol de subordinado, y que ella trata de encorsetarlo. Mientras uno se quiere liberar, el otro trata ¿no? de mantenerlo atado. Ayer lo que vimos fue justamente, una vez más, una demostración de poder. En la Casa Rosada respiran aliviados porque la crisis no se profundizó. Para ellos eso es una buena noticia, para mí es una mala noticia porque significa que el gobierno va a seguir paralizado sin tener soluciones de fondo y soluciones concretas para los problemas que tenemos. Para hablar de YPF y las consecuencias de la estatización, mejor dicho, de YPF, estamos comunicados con Sebastián Maril, que es director de LATAM Advisor. Buen día, Sebastián, soy Martín Pitón. Buen día, ¿cómo está Martín? Bien, gracias por atenderme. A ver, ayer se montó un acto en Tecnópolis donde se festejó los 100 años de la creación de YPF y al mismo tiempo se festejó la expropiación de YPF por parte del kirchnerismo en el año 2012, donde se cumplía el 10º aniversario de esa expropiación. ¿Cuáles han sido las consecuencias? A ver, puedes dividir las consecuencias de esa estatización o renacionalización, como dijo Cristina, de dos maneras: las económicas / operativas y las legales. Las económicas / operativas las estamos viendo. Una empresa que es la joya de las coronas, como le dicen muchas veces en el exterior, que ha perdido más de 4 veces el valor de mercado desde que se estatizó. Hoy está valiendo $2.000 millones cuando antes valía $10.000 millones cuando Cristina pagó 51%, $5.000 millones a Repsol. Y operativamente ha crecido, es decir, ha hecho inversiones, hemos descubierto nuevas perforaciones, ha habido inversiones interesantes en Vaca Muerta, se ha descubierto Vaca Muerta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos viendo a falta de gas, gasoil, combustible. Acá los que estamos en Buenos Aires todavía no lo sufrimos, pero pronto lo vamos a sufrir. Entonces podés debatir exactamente cuánto mejor está YPF ahora versus cómo está YPF cuando está en manos de Repsol. Podemos debatir durante 4 horas y ambas partes van a tener razón. Está mejor por estos motivos, pero está peor por estos motivos. Eso no se discute. El tema legal es un tema que preocupa y mucho. Hoy de eso no se habla tanto. No se habla tanto del tema legal. No, y se va a hablar mucho en junio. A ver. Decir, este mes, YPF enfrenta 2 juicios, de unas magnitudes que Argentina nunca ha enfrentado en su historia. Uno es por daños ambientales y vaciamiento de la empresa, y otro es por la expropiación de Repsol. Vamos a concentrarnos en el primero, que en 1995, si mal no me equivoco, YPF, ya privatizada, compró una empresa norteamericana llamada Maxus Energy. Uh-huh. Te adelanto el cassette, por así decirlo. Esa empresa venía ya desde los años 70 con problemas ambientales en el estado de Nueva Jersey y Nueva York, en Estados Unidos. Cuando la compró, aparentemente YPF se dio cuenta del problema que tenían antes, después de comprarla, no antes, y empezaron a vaciarla. Es decir, para evitar que los demandantes de esos daños ambientales tomasen posesión de activos de Maxus Energy para cobrar, porque Maxus no tenía dinero, YPF y Repsol, quiero aclarar los dos, fueron transfiriendo los activos Maxus a los libros de Repsol y YPF. Sebastián, para ponernos en contexto, eso fue en la época de Stensoro, en la época del menemismo, ¿no? Sí, en la época del menemismo, correcto, cuando compraron la empresa. ¿Qué pasa hoy? Maxus ya no existe más, está en liquidación en un estado de Delaware. El síndico que está llevando a cabo la liquidación demanda
a YPF 750 millones de dólares en efectivo, más la transferencia de responsabilidades ambientales por 14.000 millones de dólares. Es decir, el 30 de junio se retira el juez Christopher Sonchi, que lleva a cargo, lleva adelante esta causa. Dice que esta va a ser su último fallo antes de retirarse. Es decir, antes que termine este mes sabremos qué pasó. Uh-huh. YPF puede, 1, ser culpable y tener que pagar 750 millones de dólares, y 2, puede recibir 14.000 millones de dólares en daños ambientales, que no es que tiene que pagar inmediatamente, sino que va a ser un pasivo que tiene en sus balances. Una empresa que vale 2.000 millones de dólares hoy en el mercado puede recibir una multa por 750 y daños ambientales por 14.000 millones. Segundo juicio, el más apasionante. Este es en Nueva York, es la expropiación de YPF. Que esto es como consecuencia, sí, de lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner en el 2012. Exactamente. En abril del 2012 se anunció que el Congreso argentino aprobó la estatización. Le pagamos a Repsol 2 años más tarde 5.000 millones de dólares en bonos, pero, y esto no se discute, en el estatuto de YPF hay una cláusula que dice que cuando hay un cambio de titularidad de la empresa, el nuevo propietario, en este caso el Estado argentino, tiene la obligación de comprar también aquella parte no expropiada, que era un 49%. Eso no se discute. Al mismo tiempo, los demandantes nos discuten que Argentina tenía el derecho soberano de expropiar una empresa. Eso tampoco se discute. Lo que se discute es si realmente el país soberano estaba obligado, según las leyes argentinas, a incumplir sus propias leyes y realmente convocar esta famosa oferta pública de adquisición por el 49% no expropiado. Para no ser demasiado técnico, ¿qué quiere decir con esto? Argentina dice lo siguiente: si yo hago caso al estatuto de YPF, estoy incumpliendo mis propias leyes constitucionales. Uh-huh. Y con esto termino. La juez Loreta Presca nos está diciendo lo siguiente: este caso lo voy a tomar yo, aquí en Nueva York, no en Buenos Aires. Pero voy a usar las leyes argentinas para tomar mi decisión. Este caso lleva 7 años en la Corte, y lo que se está discutiendo ahora es la correcta interpretación e implementación de las leyes argentinas cuando se expropió YPF allá por el 2012. Hay muchos más detalles que no quiero molestarte, pero por eso digo, la parte legal de la estatización de YPF es muy, muy, muy mala para el gobierno argentino y para la empresa, porque aún queda por resolver qué va a pasar con el 49% no expropiado, que aún sigue cotizando en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Buenos Aires, porque hay un juicio que puede costarnos hasta 19.800 millones de dólares, según los análisis que han hecho los expertos de los demandantes. Es decir que, sumando estos dos juicios, YPF tendría una contingencia de unos 23.000 millones de dólares, para hacer una cuenta rápida y fácil. A ver, el tema es el siguiente. El caso Maxus, el primero que hablé, es contra YPF, no contra el Estado argentino. El segundo caso es contra YPF y contra el Estado argentino. Y depende del fallo del juez, de la juez, si es que realmente falla en contra de los intereses argentinos, si pone a YPF en la fórmula o no. YPF está diciendo: escúchame un segundo, a mí me compraron. Yo no tenía el poder de obligar a mi nuevo comprador, el Estado argentino, de cumplir con mis propios estatutos. Echen la culpa a ellos, me explico, al Estado argentino. Los demandantes dicen: escúchame un segundo, está en tu estatuto que por más que alguien te compre, vos tenés esa obligación por lo menos fiduciaria de decir: chicos, ocúpense de cumplir con los estatutos. Eso está en discusión. Es decir, no hay todavía seguridad de que la juez incluya a YPF en el fallo, si es que el fallo va en contra de Argentina. Sebastián, ¿el balance entonces es realmente malo? ¿O las perspectivas son malas de la estatización o repatriación o renacionalización de YPF? Si vos sacás el aspecto legal, se puede debatir si fue malo o no. Depende cómo lo mires. Si vos lo mirás en aspecto meramente económico, de cuánto vale la empresa, porque la empresa muchas veces depende de cómo cotiza el petróleo, cómo está la situación política, geopolítica nacional e internacional, etcétera. Vos podés debatir si la empresa está mejor hoy que lo que estaba hace ya en 2012, 10 años, lo puedes debatir. A ver, en mi opinión, YPF ha hecho muchos avances que han beneficiado a Argentina.
pero como empresa estatal petrolera de 100 años, para mí deja mucho que desear, porque lo estamos padeciendo, a veces falta combustible, falta gas, falta infraestructura, y por más que es una empresa que la están llevando diferentes gobiernos de manera correcta, deberían hacerlo de manera mejor. Falta mucho por hacer para una empresa que ya lleva 100 años dando vueltas por el país. Una pregunta obvia es, y esta semana se quejó el gobernador de Salta, y vos lo mencionaste ya 2 veces en esta entrevista, ¿por qué falta combustible? ¿Por qué falta gasoil? Motivos puede haber varios, es decir, en algunos lugares no falta combustible, sino que se le están vendiendo al que mejor paga. Y vos estás viendo cómo falta combustible, no me quiero equivocar, falta combustible, pero muchas veces lo entregan a aquel que paga más y el precio del gasoil está triplicado en algunos lugares de lo que está en Capital Federal o las zonas donde tenemos combustible, ¿me explico? Pero falta inversiones. Si estamos viendo que a Argentina le sobra gas y hay lugares de Argentina que no tienen gas. Vos vas al sur, a Vaca Muerta, y gas sobra, pero no hay infraestructura para transportar, para producir, para explotar el gas y transportarlo al resto del país. Por eso se anunció correctamente el gasoducto Néstor Kirchner, que ojalá se cumpla dentro de los plazos apropiados para transportar el gas al resto del país. Tenemos que importar energía eléctrica y petrolera de otros países, gas, porque nosotros, que somos ricos en energía, no podemos producirla. Falta inversión. Entonces, la respuesta rápida es: falta inversión, no solamente en la explotación, sino también en transporte y distribución del gas y el combustible. Y probablemente esto que estás diciendo se conecte con esta otra pregunta que tengo, y es que en los últimos tiempos las acciones de varias petroleras han aumentado muchísimo. No sé si por la guerra y que tal vez porque hay una perspectiva que el barril de petróleo siga aumentando, pero por ejemplo, Chevron y Exxon aumentaron 60%, Petrobras y Ecopetrol el 30%, que son latinoamericanas, YPF solo el 11%. En teoría, una empresa las acciones de su empresa se mueven al compás de cómo se mueve el sector y el commodity o el producto o servicio que venden. Uh-huh. Pasa desde el oro, pasa del petróleo, pasa el gas, o pasa si sos un local de ropa que tiene que comprar y vender ropa, y depende mucho de cómo se mueve el producto en el cual vendes. En el caso del petróleo pasa lo mismo, obviamente. Si sube el petróleo, deberían subir las acciones de la empresa porque se beneficia más. En Argentina el petróleo está pisado, lo subsidia el gobierno. ¿Me explico? O sea, en Estados Unidos sube el petróleo, sube el combustible, y el día siguiente baja el petróleo, baja el combustible en la estación de servicio. Acá no pasa eso, acá siempre sube. ¿Por qué? Porque está subsidiado, porque está todo emparchado. Entonces, una empresa petrolera que no sabes bien cómo son las proyecciones apropiadas, porque no sabes si el gobierno de turno va a permitir la suba o no de la venta de combustible en la estación de servicio o al campo, no podés tratarla de la misma manera que la tratás bien a ExxonMobil, a Chevron o a Shell, ¿me explico? Porque ellos tienen el mercado liberado. En los países, en la mayoría de los países que están, venden al compás del petróleo. Sube claro. y sube y baja. Acá no, acá siempre sube y está subiendo mucho por debajo de lo que debería estar el precio de combustible. Uh-huh. O sea, son parte de las tarifas atrasadas que tenemos. Parte de atrasada, parte del riesgo legal que te conté. Si sos accionista de YPF, una acción que vale $3.50, $4, como vale ahora, tenés 2 juicios que van a prácticamente quebrar la empresa, imagínate que no va a estar subiendo mucho. El inversor tiene en el radar estos juicios que, como te dije anteriormente, va a dar mucho que hablar en junio. El primero, el de Maxus Energy, y en julio el de Loretta Preska, que es el que está por la expropiación de YPF en Nueva York. Por eso mismo hay un conjunto de riesgos legales que también impactan en la cotización de la empresa. A ver, da la impresión que no había mucho para festejar entonces. Depende cómo lo mires. Es decir, no, está bien. ¿Es bueno tener una empresa estatal nuestra? Sí, si la manejás bien, bárbaro, pero Argentina nunca la ha manejado bien, por lo tanto mejor está en manos privadas. Me explico, porque en el mundo entero pasa eso. Entonces, no era para festejar el día de ayer. Con lo que está pasando en el país, con el gasoil, con el gas, con los chicos sin clases porque no tienen gas en las aulas, no era momento para festejar de la manera que festejaron. Sí, se podía haber hecho un anuncio, acá estamos, bárbaro, pero no era para armarse el show que se montaron, porque realmente, si te dan cuenta, que no están en la realidad del país. Sebastián, muchísimas gracias por haberme atendido.
Por favor, gracias por llamarme. Te mando un abrazo, hasta luego. Recién escuchabas al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que no es del macrismo, ni pertenece a Milei, sino que es peronista, y se estaba quejando de la falta de combustible en Salta. Y hace un rato, cuando hablábamos con Sebastián Maril, él decía también que en algún momento vamos a sentir la falta de combustible aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, ¿no? En la zona, en lo que creo yo, el propio gobernador salteño se refería a la región centro del país, ¿no? Que va a abarcar Córdoba y Santa Fe también. Es paradójico, ¿no? Porque por un lado está la celebración de la reestatización y la fundación de YPF, ¿no? Que fue el acto de Tecnópolis y el reencuentro entre Cristina y Alberto. Ese es el relato, pero también está la realidad, ¿no? Y la realidad, como siempre, mata el relato. Because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. Después del acto ayer en Tecnópolis que marcó el reencuentro entre Cristina y Alberto, leí un tuit del consultor José María Rodríguez Aráchaga que me encantó como, en muy pocas palabras, describió lo que había pasado. Cristina resopla, toma agua, juega con los papeles, se acomoda el pelo, mira para otro lado, aun cuando Alberto es, en su obsecuencia, la menciona cada 20 palabras. Y estamos comunicados con el autor del tuit, que me pareció que describió de una forma impecable lo que sucedió ayer. José María Rodríguez Aráchaga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Bueno, gracias por atenderme. Me encantó cómo describiste la situación. Bueno, me alegro. Sí, es lo que se veía una Cristina sobreactuando, un enojo para seguir marcando ese mito de la interna entre ella y su empleado, y bueno, nada, es eso, es una sobreactuación para despegarse de su propio gobierno. Es muy raro eso, ¿no? Que alguien se quiera despegar de su propio gobierno. Es rarísimo, pero Perón tenía una frase que decía que para toda trampa hace falta un tramposo y un otario. O sea, es rarísimo ver esto porque nunca vas a encontrar una oposición que le permita a un gobierno jugar a ser gobierno y oposición a la vez. Ese es el tema también. O sea, el gobierno, Cristina pone a Alberto desde el comienzo para hacer lo que está haciendo ahora. Si le iba bien era su gobierno, si le iba mal era Alberto. Uh-huh. Con lo cual, como le va mal, es el gobierno de Alberto. Exactamente. De hecho, a ver, todos sabemos que no se mueve un papel, no se firma un autógrafo, no se escribe una coma sin el consentimiento de Cristina. Y sin embargo, hasta la oposición cae en la trampa de hablar de los proyectos de Alberto y los proyectos de Cristina, y el kirchnerismo duro y el kirchnerismo blando. Hay un solo kirchnerismo, que es el de Cristina, que maneja todo y juega a ese rol porque se lo permiten, de decir, cuando algo sale bien es una medida mía, cuando algo sale mal es una medida de Alberto. Cuando una medida es popular es mía, cuando una medida es antipopular es de Alberto. Entonces ella puede firmar el acuerdo con el fondo sin la carga de haber sido la que firmó el acuerdo con el fondo. Ella puede aumentar las tarifas y echarle la culpa a Alberto Fernández. Para eso está. A ver, yo tengo ahí una no sé si una discrepancia con vos, pero con muchos analistas. Yo no sé si Alberto es totalmente un tipo completamente débil que no puede hacer nada. Sí, uno lo ve recontracondicionado, pero me da la impresión que si se hiciera todo lo que Cristina quiere, Guzmán ya no estaría en el gobierno, por poner un ejemplo nada más. Dos cosas. Una, si hace todo lo que Cristina quiere, Guzmán sigue en el gobierno porque Cristina quiere, y Alberto no es más que un jefe de gabinete menguado, porque por ejemplo Marcos Peña tenía mucho más poder que el que tiene hoy Alberto Fernández. Marcos Peña echó a todos los ministros del mejor equipo de los 50 años que no eran obsecuentes con él. Echó a Pradgay. Es más, si haces memoria, sí. Vos que tenés más de, ya pasaste los 20 años creo, sí. Apenas, pero vos fíjate que en toda tu vida jamás, nunca, bajo ningún concepto, causa, razón o circunstancia, viste a alguien diciendo yo le pedí la renuncia.
Porque por un tema de ética no se hace, no se dice. Sí, Nunca nadie dice, yo le pedí la renuncia, porque es decir, yo lo eché. Ujú. Y sin embargo, Marcos Peña dijo 25 veces, yo personalmente le pedí la renuncia a Prat Gay. Para marcar poder de, yo lo eché. Mauricio lo quería y lo eché yo. Lo mismo con Malcorra. No me crean, vean el video de Malcorra despidiéndose y van a ver que Marcos festeja cuando la echan y se pone mal y hace mufitas y berrinche cuando mencionan el currículum de Malcorra, que es impresionante. Entonces, tenemos en este momento un jefe de gabinete con la mitad del poder que tenía el jefe de gabinete anterior. Y A ver- antes nadie dudaba que la presidencia era de Macri, por No. más que Marcos Peña tuviera el poder que tenía. A ver, En este caso es al revés. Cristina tiene déjame... todo el poder Sí. y Alberto Fernández no llega a la estatura de tener el poder completo que tenía un jefe de gabinete anterior. Déjame hacerte dos observaciones con respecto al gobierno de Macri. Es cierto lo que vos decís porque me lo acuerdo, pero también me acuerdo que en el caso de Prat Gay terminó viajando al sur para hablar con Macri, como diciendo, digamos, dando a entender que él no hablaba con Peña, que de hecho siempre se habló de eso, sino que Exacto. terminaba Por eso hablando con después Macri. Marcos se encarga de remarcar, yo le pedí la renuncia, yo le pedí, para marcar poder de, al final yo tengo poder, y Mauricio en el fondo me escucha. Y la otra cuestión que me parece interesante cuando vos hablás que Macri entendió el tema del liderazgo, a mí me parece muy interesante esa observación porque, a ver, si uno ve el diseño institucional de la Argentina, que gobierne una alianza es contra natura del sistema político. De la Rúa no lo entendió, cayó. Alberto Fernández y Cristina Fernández tienen ese problema, digo, salvando las distancias, en el fondo es un problema parecido, y lo entendió Macri, que Macri, una vez que asumió, se puso como líder él. Sí, la Argentina es un país absolutamente presidencialista, pero absolutamente presidencialista. Lo que le pasa, lo que Cristina entendió con todos sus problemas y con todos sus condicionamientos internos que tiene ella misma en su cabeza, lo que sí entendió Cristina es que la Argentina es un país absolutamente presidencialista y que le gustan los liderazgos fuertes. Uh-huh. Cristina ejerce el poder porque tiene un liderazgo fuerte. Macri le faltó quizá un poquito más todavía de fuerza, tuvo el liderazgo que no tuvo de la Rúa, que no tiene Alberto, pero tenía un liderazgo que no era todo lo fuerte que se requería. La debilidad... La Argentina quiere, a ver, en su momento pasaba con Cristina, me acuerdo de tener una charla con un consultor político y decir, Cristina va a ganar igual cuando finalmente ganó, en su momento, porque Cristina tiene los controles en la mano. Y el otro consultor me decía, pero ¿no se dan cuenta que los controles están apuntando al piso y a un abismo? Y mi respuesta fue, cuando estás en el avión, vos querés ver a alguien con las manos en el timón del avión. Uh-huh. No importa para dónde lo lleva. Lo que a vos te genera pánico es ver que el timón del avión está vacío. Pero ahora no está vacío en la Argentina el timón del avión, ¿o sí? Ahora, no, el timón lo sigue teniendo Cristina. O sea, la ilusión de que vos... A ver, en su momento lo hablé también con un programa de televisión de TN, que me decían, Alberto, mirá lo que te voy a decir, así te reís un rato. A ver. Decían en el 2019, 2020, principio de 2020, Alberto es el dique de contención para Cristina, es el freno del kirchnerismo. Y le decían lo mismo que le estoy diciendo ahora. Alberto es el mascarón de proa del kirchnerismo y nunca va a ser un freno ni una contención de nada. El mejor ejemplo es que todas las cajas siguen en manos del kirchnerismo. Alberto, volviendo al ejemplo de Marquitos Peña, Alberto no le pudo renunciar un subsecretario de energía a Cristina. Uh-huh. O sea, no pudo defender a Puenzo. Sí, lo terminó. O sea, no pudo sostener en su cargo a Puenzo, que era director de un ente descentralizado de nada. ¿Me explico? Entonces, mientras del otro lado te echan ministros así como así. Entonces, el poder está claro quién lo tiene cuando el kirchnerismo deje las cajas,
ahí te vas a dar cuenta que el kirchnerismo dejó el gobierno. Mientras tanto, el gobierno sigue siendo kirchnerista. Te hago la última. En todo caso, ayer se terminó por confirmar lo que venía sucediendo. Digamos, vimos la foto del statu quo. En el contexto que tiene la Argentina, esa foto es una mala noticia. Aunque desde el gobierno dicen que están tranquilos o sintieron alivio porque el conflicto no recrudeció. Digamos, ¿cómo proyectás esto en el tiempo? Mira, esto es así. Lo que se ve y lo que se analiza y la conclusión que se manifiesta es la siguiente. El gobierno va a seguir así, va a seguir jugando esta doble moral de cuando la medida es populista es de Cristina, cuando es antipopular es de Alberto, el tiempo que se sostenga. Cuando se acerque la fecha de la elección, Cristina posiblemente se despegue, sin renunciar a las cajas, de ninguna manera, hasta el último minuto, pero Cristina o abandona el gobierno, o lo tira abajo del camión Alberto, salvo que Alberto y Guzmán la peguen un milagro de la naturaleza, y justo haya una reactivación monumental, y la soja pase a $1.200 el grano en lugar de la tonelada, Sí. En ese caso sí dirán que es nuestro gobierno y que hicimos todo pensando en el pueblo y demás. Pero si no pasa un milagro de esos, Cristina va a terminar tirándolo abajo del camión Alberto, que para eso lo puso. O sea, siempre la idea fue esa. O sea, vos estás para defenderme de los ataques, para que yo no tenga que debatir porque no sé y no me sale y me siento incómoda, para que la oposición no me pueda atacar a mí porque te tiene que atacar a vos. La oposición ridículamente se lo convalidó en su momento. O sea, usaron a Cristina como cuco de nosotros no somos Cristina, nosotros somos Cristina, y cuando Cristina se escondió atrás de Alberto, se lo permitieron, no la subieron al ring. Una cosa que no es inentendible. Pero bueno, también los gobiernos se hacen de los errores ajenos. José María Rodríguez Aráchaga, muchas gracias por esta charla. Al contrario, muchísimas gracias a vos. Un abrazo, hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Antes de irme, la recomendación. Fui a ver Top Gun Maverick, que es la segunda parte de Top Gun. Me encantó. O sea, nadie vaya a pensar que va a haber una película de Bergman. Es una película de los 80, hecha ahora, que, digamos, es todo el espíritu de los 80, toma todo lo bueno o lo que, digamos, hizo de Top Gun, como ícono de esa década, y lo pone, lo adapta a estos tiempos. Es como, ¿vieron esas motos que tienen una estética vintage? O los autos con una estética vintage, pero están hechos ahora y tienen airbag, y tienen y no tienen carburador, y tienen un montón de adelantos que cuando salieron en su época original no existían. Bueno, eso es Top Gun Maverick. A mí me encantó, pero fui a ver lo que yo esperaba. No me defraudó. Me pareció buenísima la película, porque por ahí escuché un montón de cosas, que sí, que no, que en realidad... Sí, o sea, Top Gun te da lo que estabas esperando. Y los que vimos la primera parte esperamos durante, 30 años. Eso es Top Gun, por momentos casi ingenua, ¿no? Con esos valores de los Estados Unidos de otra época que ya no existen, por la gloria, por la justicia, por la equidad. Bueno, todas esas cuestiones que a un montón de gente le causan escozor, pero que tiene todos los condimentos para que sea un super éxito como está haciendo. Gracias, mi nombre es Martín Pitón, esto es Micromundos, ya saben, nos pueden seguir a través de las principales plataformas de podcast. Yo estoy en Twitter en @MartínPitón. Muchas gracias y hasta la semana que viene.